Buenos días a todas y a todos, señorías. Empezaremos en un minuto, ¿vale? La comisión, para que se vayan preparando. Y para que también los servicios informáticos del Parlamento lo tengan en cuenta para empezar. Buenos días, señorías. Empezamos con la comisión de Presupuestos y Hacienda, con los informes de la Audiencia de Cuentas de Canarias. Y damos la bienvenida también, como es normal, al presidente, a don Pedro de la Audiencia, y como habíamos acordado tanto en la mesa como en los portavoces de la comisión, vamos a ver el punto 1.1 y el punto 1.2 de la fiscalización de la morosidad en las operaciones comerciales y evaluación de los planes económicos, financieros y ajuste de los ayuntamientos de poblaciones entre 30.000, un habitante y 50.000 y mayores de 50.000 del ejercicio de 2017 conjuntamente. Y tendrá el presidente de la audiencia 10 minutos al principio y 10 minutos para finalizar el debate, y cada uno de los grupos 4 minutos. Después veremos el punto 1.3 por separado, la fiscalización de los expedientes de subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar y de exigencia de reintegros a través de abril de 2018, que también tendrá 10 minutos para empezar y 10 minutos para concluir el presidente de la audiencia, y 3 minutos cada uno de los grupos parlamentarios. Y el punto número 2, que es la memoria de actuaciones correspondientes al ejercicio 2018 de la audiencia, lo que hemos acordado, para recordárselo tanto en la mesa de esta comisión como en los portavoces, es que en esta ocasión la memoria de actuación correspondiente al ejercicio 2018 solo se informará, no se debatirá, porque en la próxima comisión, que tendremos el día 23 a las 10 de la mañana, traeremos la memoria del 2019 y en esta la debatiremos conjuntamente con la del 18 en más profundidad. Eso un poco, para recordar un poco lo que habíamos acordado, y empezamos entonces con el punto número sustituciones 1.1 y 1.2. ¿Verdad? Muchas gracias. Antes de empezar con las sustituciones. Gracias, presidente. Melody Mendoza sustituye a Casimiro Curvelo. Por el Grupo Popular, doña Luz Reverón sustituye a doña Australia Navarro. Y el Grupo Nacionalista no, y el Grupo de Nueva Canaria tampoco, el Grupo Sí Podemos Canarias tampoco, y el Grupo Socialista tampoco. Vale. Pues dichas las sustituciones, ahora sí, empezamos con la acumulación del punto 1.1 y 1.2,
y para ello tiene la palabra por 10 minutos el presidente de la audiencia. Muchas gracias. Buenos días, presidente, y buenos días a todos. Esto es un informe que recordarán, vino el primero de ellos en la comisión del día 13 de febrero. Era un informe que inicialmente se diseñó como un único informe, pero bueno, la complejidad y la densidad tan grande que producía se separó en tres. Vimos el primer día en febrero el de 20 a 30 mil habitantes. Ahora vemos de 30.000 a 50.000 habitantes y más de 50.000 habitantes. Esto se incluyó en el plan de actuaciones de 2018 y bueno, se aprobó finalmente el 12 de septiembre de 2019 conjuntamente y se entregaron al Parlamento el 3 de octubre del 19, o sea que estamos dando cuentas del mismo 9 meses más tarde. No se formularon alegaciones, posiblemente por el tipo de temática. Respecto al título, la comprobación de la morosidad se deriva de la Ley Orgánica 9/2013 del control de la deuda comercial, que modifica un artículo de la Ley de Estabilidad, en la cual más o menos viene a decirnos que el periodo medio de pago, hay que mantener un periodo medio de pagos obligatorio en plazo, disponer de un plan de tesorería que permita cumplir ese periodo medio de pago y que con esa información de la previsión de proveedores se garantice el cumplimiento de la normativa de morosidad. Los planes económicos financieros y los planes de ajuste son consecuencias del incumplimiento de la Ley de Estabilidad, que, como saben, para cumplir las previsiones del artículo 135 de la Constitución española, que se modificó, y para dar cumplimiento al Tratado de Estabilidad y Gobernanza de la Unión Europea. Lo que viene a decirnos la Ley de Estabilidad es que todas las administraciones públicas deben de presentar equilibrio superávit sin que puedan incurrir en déficit estructural. Se incorpora una regla de gasto en el cual no podrán aumentar por encima del gasto, por encima de la tasa de crecimiento de referencia del Producto Interior Bruto que se fija por el Ministerio, y esta regla se complementa que cuando se tenga con mayores ingresos hay que destinarlos o bien a amortizar deuda o sea, no se puede destinar a nuevos gastos, es una limitación. En todo caso, el límite de deuda del conjunto de las administraciones públicas no podrá superar el valor de referencia del 60% del PIB establecido en la normativa europea. En cuanto a las consecuencias de esta norma, implica que en caso de un incumplimiento de cualquiera de los principios, la administración correspondiente tenga que presentar para el año siguiente un plan económico financiero en el cual garantice que en ese año se va a cumplir los principios de la ley. Ante la falta de presentación, falta de presentación o incluso falta de aprobación, que puede haber algún tipo de problema de alguna entidad local a la hora de aprobar ese plan, pues implica que hay que adoptar un acuerdo de no disponibilidad de créditos que permita el cumplimiento de las normas y a la vez constituir un depósito en el Banco de España. Si se vuelve a incumplir esto, el Ministerio o quien ejerza la tutela financiera podría nombrar una comisión de expertos que elabora unas conclusiones que serían obligatorias para la administración correspondiente, y a la vez esa administración, desde el momento que incurra en este hito, carece de acceso a crédito y a los mecanismos de financiación de la propia Ley de Estabilidad. En caso de que se continúe con el incumplimiento, el organismo que esté ejecutando la tutela financiera de esas entidades emite un requerimiento con unas conclusiones obligatorias que, en caso de no cumplirse, pasaría al hito final, que es que en caso de que se considere que hay daño al interés general, se puede llegar incluso a la desaparición de la entidad local correspondiente. De una manera resumida, lo que busca el informe es ver qué ha pasado con esta ley y cuáles han sido sus efectos. Cuanto al alcance, tenemos en el tramo de 30 a 50 tenemos 9 municipios y en el tramo de más de 50 tenemos a 8 municipios. El marco temporal es
el 17, sin perjuicio de que hay cosas que obligan a ir adelante o atrás para hacer algún tipo de comprobaciones. Hay limitaciones al alcance, las mismas que encontramos en el otro informe, que es falta de algunos informes trimestrales, los informes no son homologables, con lo cual era muy difícil unificar la información. Y bueno, podemos concluir con las conclusiones más importantes. De alguna manera la aprobación del presupuesto en plazo, en el cual los dos ayuntamientos aprobaron del grupo de 30-50 aprobaron el presupuesto en plazo, mientras los otros 6 superaron la fecha. Respecto al segundo grupo, solo 2 lo aprobaron en el plazo establecido. En cuanto a las remisiones de cuentas, se emitieron en el grupo de 30-50 3 ayuntamientos en plazo, mientras que otros ya lo remitieron fuera de plazo. Y en cuanto al segundo grupo, solamente 2 ayuntamientos. Todos los ayuntamientos en el grupo de los 2 informes, o sea, los 9 y los 8, cuentan con capacidad de financiación suficiente, y en cuanto al cumplimiento de la regla de gasto, solamente 2 ayuntamientos no cumplen con dicha regla. En cuanto al periodo medio de pago, solo 2 ayuntamientos publicaban en la web, que es una obligación de la ley de referencia para los proveedores de ese ayuntamiento. Después hay incumplimientos puntuales de los informes que tienen que remitir, incumplimientos básicamente trimestrales, y solamente dos ayuntamientos incumplen el periodo medio de pago en el grupo de 30-50 y un ayuntamiento en el caso del grupo de más de 50. Hay incumplimientos también puntuales de 3 ayuntamientos más, pero vamos, son incumplimientos trimestrales, ¿vale? Por otra parte, el plan de tesorería, que es algo obligado para garantizar el cumplimiento de la morosidad, solamente constan 2 ayuntamientos que lo hayan aprobado, y de los 8 ayuntamientos del segundo grupo solo consta un plan de tesorería, si bien no consta que estuviera aprobado. En cuanto a las recomendaciones, son comunes, las 3 primeras son comunes al informe que vimos en febrero. Limitar el riesgo de la sostenibilidad financiera implica garantizar el periodo medio de pago, adecuando el ritmo de los compromisos a la ejecución del plan de tesorería. Fomentar la transparencia, habla básicamente de los contenidos de los informes que hay que remitir para el cumplimiento de la ley de estabilidad, que muchas veces son no publicados o incluso publicados con falta de información suficiente para que se pueda deducir exactamente la situación del ayuntamiento. La inclusión de las entidades dependientes, que muchas veces no se integran, y después también promueve que se refuercen los controles aplicando la tutela financiera a través de la asunción de la competencia por parte de la Comunidad Autónoma de Canarias, del artículo 180 del Estatuto. Después, solamente comunes a los 2 presentados hoy, garantizar la ejecución de los planes de contenido económico, y que se deben de establecer en esos planes medidas suficientes para garantizar su seguimiento y control. Y solo para los de más de 50 establecer mecanismos precisos para asegurar el control y el seguimiento de la ejecución, así como proceder a la corrección en tiempo y forma de las desviaciones sobre la planificación. Por mi parte, concluyo ya la intervención. Muchas gracias, señor Pacheco González. Ahora, a continuación, por tiempo de 4 minutos, los grupos parlamentarios de menor a mayor, y empezamos por el grupo mixto, la señora Espino Ramírez, por tiempo de 4 minutos. Gracias, presidente. El primero de los informes que estamos analizando abarca 9 ayuntamientos, y conviene destacar que aunque todos ellos han colaborado con la audiencia de cuentas facilitando la información disponible, en algunos casos ha sido preciso reiterar la petición para obtener esta documentación, y además no siempre se ha podido disponer en su totalidad de los documentos que se reclamaban. También hay que señalar que los informes recibidos no eran, como acaba de señalar el presidente de la audiencia de cuentas, no eran homogéneos, y por este motivo los análisis no pudieron llevarse a cabo con la profundidad inicialmente pretendida, limitando el alcance del informe.
Para el segundo informe, que abarca 8 ayuntamientos, también fue necesario en algunos casos reiterar la petición de documentación para obtenerla, pero no se dice nada de que no se facilitara en su totalidad. Igualmente, los informes recibidos tampoco eran homogéneos, lo que ha provocado igualmente que el análisis que se ha llevado a cabo no se haya podido realizar en la profundidad pretendida. De la lectura del primer informe y de sus conclusiones y recomendaciones, se deduce que solo 2 de los 9 ayuntamientos aprobaron su presupuesto dentro del plazo establecido y que la mayoría de ellos tampoco rindió la cuenta general de 2017 antes de la fecha límite del 15 de octubre. Un hecho que quizás el presidente de la Audiencia de Cuentas pueda abundar sobre las consecuencias que ha tenido este retraso en la estabilidad económica financiera de estas entidades. Idéntica reflexión se puede efectuar también de la mayoría de los ayuntamientos del segundo informe en cuanto a la aprobación del presupuesto. Solo 2 de los 8. No así en la rendición de la cuenta general de 2017, pues salvo 2 todos sí que cumplieron antes de la fecha límite. Nos preocupa, una de las conclusiones del informe nos preocupa mucho, y es que la Audiencia de Cuentas señale que ha existido una situación persistente de morosidad de lo que se deduce el incumplimiento del pago legal para el pago a los proveedores, el plazo legal para el pago a proveedores de 30 días, y que por ello se solicite o recomienda a los ayuntamientos mayores garantías de cumplimiento en el periodo medio de pago y establecer también un sistema automático y progresivo de control ante este incumplimiento. Estamos viendo informe de la legislatura pasada, pero nos preocupa que este incumplimiento del pago a proveedores pueda persistir en el día de hoy, teniendo en cuenta las dificultades de liquidez que tienen los autónomos o las pequeñas y medianas empresas de Canarias. Así que yo creo que desde aquí, desde este Parlamento, debe llegar un pequeño tirón de orejas a las entidades locales para que no persistan en este incumplimiento de los pagos. No puede pasar tampoco desapercibido que se solicita también más transparencia a los ayuntamientos, que se les solicita que refuercen los controles, y nos gustaría también que el presidente de la Audiencia de Cuentas nos abundara también en esta cuestión de la transparencia y de los controles que no se cumplen. Por último, la mención, como digo, a la necesidad de adoptar medidas para mejorar los niveles de transparencia con el fin de garantizar que determinados informes expliquen y justifiquen detalladamente los ajustes que en ellos se realizan. Un requerimiento que, tal y como se vio también en los informes que vimos en la comisión anterior referidos a las entidades locales, es algo que ya empieza a ser reiterativo y persistente. Yo no sé si hasta dónde llega el límite de la Audiencia de Cuentas en este sentido, y que el presidente nos lo aclare. Gracias. Muchas gracias, señora Espino. A continuación, por tiempo de 4 minutos, por la agrupación socialista de Gomera, la señora Mendoza Rodríguez. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Pacheco. Darle nuevamente la bienvenida a esta comisión. Como se ha dicho, estamos hablando de 2 informes que fiscalizan la morosidad de los ayuntamientos. Bueno, no se está hablando de los 88 ayuntamientos que tiene Canarias, sino, por un lado, de los 9 con población entre 30 y 50.000, y por otro lado, de los ayuntamientos que tienen más de 50.000 habitantes, que en este caso pues solo son 8 administraciones. Por tanto, estamos hablando de la conducta o de la forma de operar de 17 ayuntamientos de los 8 que tiene esta comunidad autónoma. Que si estos tienen algunos problemas para poder cumplir con todo lo que la ley les exige, nos podemos imaginar el resto de ayuntamientos pequeños, que son la mayoría de los ayuntamientos, la de dificultades con las que se encuentran prácticamente a diario, porque evidentemente cuentan con una estructura mucho menor. Aunque es cierto que muchas veces, independientemente de ser más grande o más pequeño, algunos cumplen y otros no, y sería bueno indagar por qué sucede. Ponemos en valor o le agradecemos una vez más el trabajo que se lleva a cabo por parte de la audiencia, insistiendo en varias ocasiones en pedir una y otra vez la documentación necesaria a los ayuntamientos que no lo hacen. Es llamativo que 12 de estos 17 ayuntamientos no logran aprobar el presupuesto en plazo, pero también entiendo que cada vez existen menos mayorías absolutas en estas administraciones y que intentan sacar un presupuesto mucho más consensuado.
no tienen otra opción. Al no tener mayoría absoluta tienen que consensuar para poderlo sacar adelante, y muchas veces pues esto conlleva mucho más tiempo, quizás mucho más tiempo del que nos gustaría. Pero lo importante al final es que cada administración cuente año tras año con un presupuesto nuevo, aunque sea fuera de plazo, y no con un presupuesto prorrogado con las limitaciones que ello conlleva. Esto no quiere decir que no se deba hacer los esfuerzos necesarios para poder siempre, dentro de lo posible, cumplir con el plazo que estipula la ley. En los informes también se hace alusión a lo complicado que resulta muchas veces llevar a cabo esta fiscalización, porque no todos los informes, como ya usted ha dicho, son homogéneos. Cada ayuntamiento tiene criterios de cálculos distintos y esto pues dificulta la tarea de la audiencia. Además de que muchos informes estaban incompletos o en algunos casos pues las tesorerías o las intervenciones de estas entidades no las habían realizado a pesar de estar obligadas a ello. En ambos informes se recomienda también y se recuerda lo importante que es cumplir con el periodo medio de pago a proveedores, ya que no hacerlo puede poner en riesgo la sostenibilidad financiera y los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública de estas entidades. Pues estamos hablando de que en este caso 9 de los 17 ayuntamientos superan el periodo medio de pago, o sea, superan los 30 días para poder pagar. Pero también es verdad que sucede mayormente en los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes. Los ayuntamientos que se encuentran entre 30.000 y 50.000 habitantes, la mayoría de estas administraciones sí cumplen y no superan el periodo medio de pago. En este punto, me gustaría recordar que es importante insistir en que se logre cumplir con el periodo medio de pago, porque ello perjudica directamente, pues en muchas ocasiones, a la pequeña y mediana empresa. Señor Pacheco, dentro de sus recomendaciones nosotros compartimos que la comunidad autónoma debe reforzar los controles de las haciendas locales, ya que es la competente según el nuevo Estatuto de Autonomía de Canarias, y también que debería haber un mayor control para la aprobación de planes económicos financieros cuando sea preceptivo y observar su cumplimiento, con el objetivo efectivo y continuo, de forma que se corrija cualquier desviación de los mismos. Para finalizar, decir que ambos informes ponen de manifiesto que en la gestión pública pues aún queda mucho camino por recorrer y que mejorar. Esperamos que así sea. Evidentemente llevará tiempo, pero el camino ya está marcado y ya solo queda que todas las administraciones públicas que faltan o que incumplen en algunas de las peticiones de la audiencia de cuentas, pues que todos intentemos andar dentro de ese mismo camino. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Mendoza. A continuación, el Grupo Sí Podemos Canarias, el señor Marrero Morales. Buenos días a toda la ciudadanía de Canarias, buenos días a los presentes, buenos días, señor presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias. En los inicios, en los albores de la democracia, se contaba una anécdota de un alcalde de nuestros pueblos que cuando se iba la gente a entrevistar con él o querían saber algo de las finanzas del ayuntamiento, echaba mano del bolsillo, sacaba una libretita de resorte y allí llevaba las cuentas del ayuntamiento. Es decir, y con aquello de alguna manera le respondía a la gente sobre las posibilidades de responder a las demandas de la ciudadanía. Lógicamente, entre esa imagen que pertenece a los albores de la democracia aquí en las islas, a la actual, es evidente que hemos avanzado. Pero, sin embargo, los avances no se corresponden con aquellas manifestaciones que hacemos de ser una sociedad moderna, de ser una administración eficaz, eficiente, que está digitalizada, que es capaz de tener planteamientos homogéneos en cuestiones contables, etcétera, ¿no? Tampoco parece que seamos una administración que tengamos en todos los estamentos personal suficiente, cualificado, para que lleve adelante la respuesta a las necesidades que se tienen. Por tanto, yo señalo esto como problema, porque creo que si una administración siempre estamos dándole vueltas a los mismos problemas y cada año, cada vez que hacemos estos informes, surgen las mismas recomendaciones y el fondo del asunto no se acomete una y otra vez, que es que las administraciones dispongan de personal cualificado y suficiente, cosa que en los municipios menores a los que hoy estamos tratando casi es en muchos casos imposible de tener contratado, lo conocemos perfectamente. Pero es que en los lugares donde sí podría haber personal contratado suficiente, no parece que la respuesta sea del todo eficaz. A veces
pues no sé cuáles son los motivos, pero por ejemplo, cuando se habla aprobación de los presupuestos, vale, casi ninguno cumple con que se apruebe antes de final de año para el año siguiente. Motivos diversos, cada cual tendrá los suyos, pero es un incumplimiento reiterado. La rendición de cuentas de octubre para adelante en muchos de los casos, es decir, fuera de plazo. La cuestión de morosidad. No puede haber algún ayuntamiento, como pasa en este caso, en el informe que usted nos ha dado, de 402 días de impago de morosidad, o de 100 y pico, como hay 2 ayuntamientos concretos de los grandes, por ejemplo. Es evidente también otra cuestión. Siempre hemos dicho que las administraciones públicas, y aquí nos enfocamos también con la Ley de Sostenibilidad Financiera, han estado sujetas, constreñidas a la Ley de Sostenibilidad Financiera, a cumplir con la regla de gasto, a no excederse en el déficit, etcétera. Pero, sin embargo, tienen que responder a necesidades propias e impropias. Tienen necesidad de responder y no tienen capacidad para ello. Y, sin embargo, se han ido acumulando pues un superávit que no se les ha permitido gastar en otros años y que en Canarias viene a significar más de 3.000 millones de euros. Por tanto, digamos, algo tampoco está funcionando bien en cuanto a lo que significa la Administración General del Estado, la autonómica y las locales, en lo que se puede utilizar en beneficio de la ciudadanía, como es el caso del superávit. Las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas me parecen fundamentales: el reforzar lógicamente la transparencia, el que en las webs aparezcan pues la información suficiente para la ciudadanía en cuanto a morosidad, la necesidad de que se apliquen metodologías científicas, objetivables, homologables, etcétera, que son necesidades absolutas. Y por tanto, pues la idea sería que en próximos tiempos se acometiera desde el Gobierno de Canarias y de las entidades locales pues una modernización, porque es lo que nos hace falta en esencia para dar respuesta a las necesidades que tenemos. Muchas gracias, señor Marrero. A continuación, por Nueva Canarias, el señor Campos Jiménez. Muchas gracias, buenos días. Aunque creo que hacer mención a cogerme el artículo que está previsto, al haber tenido competencias a la hora de hablar de un informe que hace referencia a los distintos municipios, tendrá que especificarse fundamentalmente en el momento de la votación. No obstante, bueno, pues dejarlo en constancia ya desde este primer momento. Yo no voy a entrar en los detalles más concretos, porque ya los ha planteado el presidente y algunos de los que me anteceden, municipio a municipio. Yo voy a intentar ir a hacer referencia a un par de elementos y a la carga política que tiene lo que hoy estamos estudiando y que está basado en una ley. Una ley que al menos nosotros siempre hemos defendido que era profundamente injusta. Las leyes están para cumplirse y, por tanto, una labor fundamental de la Audiencia de Cuentas es garantizar, en el ámbito que le corresponde, que se cumpla. Pero eso no quita que las leyes, teniendo que cumplirse, necesariamente sean justas. Es más, el hecho de que pueda ser más justa o no, por otro lado, creemos que deben de estar contextualizadas en un momento determinado. Entendiendo que no era justa esa ley, podíamos entender que se aprobara en un momento con un enorme déficit público en el conjunto de las administraciones españolas, con unos niveles de endeudamiento importantísimos y quizás con la parte que más justificación puede tener, un altísimo porcentaje de morosidad con los distintos acreedores de las instituciones. Pero seguimos defendiendo que era profundamente injusta, máxime en este instante, cuando, como bien aparece en el propio informe, uno de los elementos fundamentales, que es el de endeudamiento, pues prácticamente se ha disminuido. El endeudamiento a largo plazo desaparece en muchas de las instituciones, prácticamente cero en una parte importante de ellas, muy residual en el resto, y la deuda viva que va quedando, pues es esa deuda del funcionamiento continuo entre que se presentan las facturas y se pagan, o esas deudas que se tienen con la administración a la hora de ir haciendo los pagos trimestrales, etcétera. Por tanto, ese primer planteamiento desde el punto de vista político.
Entrando en el fondo del informe, sí coincidimos en algunas de las recomendaciones que se hacen de la audiencia. La falta de unidad de criterios de presentación por parte de las distintas administraciones, un elemento que es recurrente ya en la mayoría de los informes de la audiencia y que creo que debe ser uno de los aspectos fundamentales a trabajar en los próximos años de manera coordinada para intentar garantizar que todas las administraciones trabajen con un patrón común. Será más fácil de interpretar, no solamente, obviamente, para la propia audiencia, sino para el conjunto de los mortales que tienen que de una forma u otra pues intentar interpretar la información que de ellos emana. La necesidad también de integrar a todas las empresas, a todas las entidades del sector público en el ámbito municipal. Vemos cómo no se lleva a cabo y evidentemente eso dificulta pues que muchos de los parámetros se puedan plantear si se llevan a cabo, si se cumplen o no. La mejora de la transparencia, aunque aquí también podríamos plantear la falta de recursos, la falta de medios que en algunas ocasiones las propias entidades municipales han tenido. No olvidemos que es un informe del año 2017, probablemente la realidad a día de hoy es muy positiva. Si recordamos los informes de transparencia del comisionado en el año 16-17, los resultados en el ámbito municipal eran pésimos, sin embargo en los últimos años habían mejorado notablemente. Espero que eso se traslade al hecho que hoy estamos estudiando en este caso. Decía antes la amplísima reducción del déficit a largo plazo como un elemento que puede parecer positivo. Nosotros no lo vemos así. Entendemos que es positivo la disminución del déficit, del endeudamiento, a largo plazo, como, bueno, pues puede dar una mayor solvencia a las distintas entidades, pero si esto se ha hecho a costa de recortar los servicios públicos fundamentales, esenciales, que tenían que prestar las instituciones locales, para nosotros es una aberración desde el punto de vista jurídico y, por tanto, nosotros no vamos a hacer una crítica de ese aspecto por parte de las administraciones porque tienen que cumplirlo, pero entendemos que ha cercenado la posibilidad de poder desarrollar programas absolutamente fundamentales en el ámbito municipal. Se incumplen algunas otras cuestiones. Es curioso, o no tan curioso, ver cómo las administraciones de más de 50.000 pues tienen más dificultades para cumplir con algunos parámetros que las menores de 30.000. Yo discrepo una cuestión que planteaba el compañero del Grupo Podemos. No necesariamente es más sencillo en las instituciones más amplias pensando que tienen más personal. También es verdad que la carga es superior y no siempre se da esa relación directa con más personal. Al final, precisamente porque pareja esta ley, es decir, en el momento que se aprueba esta ley, que se van aprobando las leyes de transparencia, en el mismo instante se aprueban decretos y órdenes que impiden contratar personal a las administraciones públicas. Por tanto, nos vamos cargando de la necesidad de dotar, de mejorar la información, de trasladarla, de mejorar los recursos, los mecanismos, mientras me cercenas la posibilidad de desarrollar determinados programas y además de contratar personal. Al final tenemos áreas de contratación absolutamente saturadas que no pueden desarrollar bien los contratos, ni siquiera los seguimientos, las jurídicas ni le cuento, y por supuesto también en el ámbito pues de las secretarías, intervenciones y de todos los ámbitos a la hora de poder sacar a tiempo, por ejemplo, un presupuesto en el marco que la ley plantea. En definitiva, podríamos yo he intentado trasladarme más a la vertiente más política que sustenta el informe, la ley que sustenta este informe, y mostrar la posición de Nueva Canarias con respecto a la misma, sin, obviamente, hacernos eco de las recomendaciones que sí entendemos que muchas de ellas están absolutamente justificadas por parte de la Audiencia de Cuentas. Muchas gracias, señor Campo. Y usted ha hecho al principio una alusión al artículo, para que quede constancia, el artículo 20.2 del reglamento de la Cámara. Seguimos a continuación por el Grupo Popular, el señor don Ester Sánchez. Muchas gracias, señor presidente. Señoría, señor presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco. Bien, por no ser repetitivo, estos dos informes prácticamente son coincidentes, aunque vemos que son de diferentes núcleos poblacionales, pero son totalmente coincidentes al final en sus conclusiones y en sus recomendaciones. Por lo tanto, vemos que ese defecto en cuestión de la morosidad, de la transparencia y de la entrega de informes ocurre tanto a todos los niveles, a pequeños, a medianos y a grandes municipios,
pues habría que analizar el porqué de esa coincidencia de errores, teniendo unos más personal y otros menos personal, pero al final todos incurren prácticamente en las mismas necesidades. Está claro que todo lo que queremos aquí es que se cumpla la ley y que se establezca lo que en las administraciones públicas debe preservar, que es el equilibrio y el superávit, sin que esto incurra en un déficit estructural. Pero analizando evidentemente las conclusiones, hay determinados temas que no nos dejan de sorprender, como por ejemplo la aprobación de presupuestos, que si bien sabemos que los presupuestos muchas veces son estimaciones, sobre todo en el tema de los ingresos, bueno, muchos municipios, sabiendo que a 1 de enero del año corriente o del año que se vaya a comenzar tienen que haber presentado unos presupuestos, no se hacen, o las cuentas generales o las cuentas anuales que se deben aprobar en un plazo determinado en octubre, al final se dilatan a lo largo del tiempo, incluso teniendo aprobaciones de cuentas generales, como en el municipio de Las Palmas de Gran Canaria, que nos llamó la atención que las cuentas del 2017 se aprobaron en febrero del 2019, ¿no? Eso llama mucho la atención, sabiendo el gran el gran número de personal que puede tener un ayuntamiento. Sabemos también que es escaso y que hay muchas necesidades, pero es evidente que ya pasan más de año y medio en ese sentido. Sí vemos que, bueno, pues las deudas públicas previdentes, lo que son deudas vivas, van minorando, y eso también es positivo para esa estabilidad. También, bueno, pues nos llama poderosamente la atención lo que es el periodo medio de proveedores, el periodo medio de pago a proveedores, que en muchos casos en determinados ayuntamientos llega, como dijo antes el portavoz del Grupo de Podemos, a 402 días. Que eso es realmente casi más de un año a la hora de hacer ese pago. El Ayuntamiento de Las Palmas 107, Tel de 402, son no por ser municipios pero son municipios grandes. Al final son municipios que tienen una gran cantidad de facturación, y que al final eso va a repercutir en la generalidad, como usted bien dijo antes, porque todo esto repercute en la generalidad y en la estabilidad general, y lo que nos marca la normativa europea, sobre todo de esa estabilidad, donde luego al final tampoco vemos que haya ningún plan de tesorería. Atendiendo a esas recomendaciones, yo, sobre todo en lo que es la morosidad, que para eso se creó una ley en el año 2003, donde hubo una ley 2003-2004, donde hubo una ley de morosidad, donde lo que tenía que prevalecer era incentivar que las empresas privadas y las administraciones públicas respetasen lo que son las operaciones comerciales y ese pago a proveedores. 14 años prácticamente después, viendo este informe, no se mejora del todo, no se llega a mejorar. Hay una mejoría, pero sigue habiendo ese problema, y en el año 2013 se produce una reforma, que fue una reforma de una ley donde se fomentaba a los emprendedores y un estímulo del crecimiento y de la creación del empleo, que mejoró esa morosidad, poniendo a 30 días el plazo máximo de pago a proveedores, pero vemos que en el 2017 seguimos en esa línea, además incidiendo no solamente en la administración pública, y termino ya, señor presidente, sino también en ese pago a proveedores, y máxime como estamos ahora, con la necesidad que tienen de cobrar. Por eso el Partido Popular presentó, en ese plan de activación para la economía, el post-COVID, presentó una iniciativa que era que todas las administraciones públicas pagasen lo antes posible todas las deudas que tenían con los proveedores. Creo que eso es fundamental, porque al final estancamos también la economía, y lo estanca la administración pública si no paga en un plazo determinado a los proveedores. Concluyo, señor presidente, diciéndole al señor presidente de la Audiencia de Cuentas que nos atendemos a las recomendaciones, y que debemos también, bueno, pues hacer mayor hincapié a la hora de esos pagos y de esa estabilidad, porque al final cada granito de arena de cada administración pública, de cada administración local, contribuye a que tengamos esa estabilidad a nivel general, y sobre todo de cara a la Unión Europea. Gracias. Muchas gracias, señor Ester. A continuación, por el Grupo Nacionalista Canario, la señora Barreto Hernández. Buenos días, presidente. Buenos días, señor Pacheco.
haciendo un balance de estos informes, pero yo creo que también hay que tener en cuenta los de los municipios de menos de 30.000 y poder hacer una comparativa de lo que ya hemos visto y de lo que hoy traemos aquí. Yo creo que es justo decir que no por ser un ayuntamiento de más población o por ser un ayuntamiento de menos población eres más incumplidor. Todo habrá que ponerlo en relación a la situación de cada uno. A mí me llama la atención, yo creo que hay cosas que no son fáciles de justificar y que los ayuntamientos no cumplan. Que de 17 ayuntamientos que estamos analizando, de más de 30.000 habitantes, la inmensa mayoría no aprueban su presupuesto dentro de plazo. Es algo que, bueno, es más de gestión administrativa y de trabajarlo internamente. Yo creo que eso es una cosa en la que fundamentalmente hay que mejorar y hay que conseguir que todas las administraciones aprueben sus presupuestos en el plazo legal, porque al final eso también permite mejorar el día a día de la administración y mejorar la economía de tu municipio. Conseguir que al final mejoremos en transparencia. Yo creo que a fecha de hoy estaremos mucho mejor, es verdad. Creo que era el diputado de Nueva Canaria que decía que los informes de comisionado cada vez dan datos mejores en cuanto a transparencia. Yo creo que estaremos mejor que la cifra esa de hace 3 años, de 2017, pero creo que también hay que hacerlo. Ahora bien, creo que lo que hoy analizamos aquí es el cumplimiento de los datos en cuanto a morosidad y en cuanto a estabilidad presupuestaria, de una ley que surge en el momento que surge ante una grave crisis económica con deuda en muchas administraciones. Recordemos que en 2012 solo 8 municipios canarios tenían toda su deuda pagada, el resto no, por lo tanto teníamos 80 con deudas, algunas deudas bastante considerables, otros no. Pero la regla se les aplicó a todos por igual. Y si hoy tenemos 3.000 millones de superávit en las administraciones, no solo es porque en algunos casos se superávit y se remanente, algo se haya dejado de ejecutar, sino porque se cortó la posibilidad y se limitó la posibilidad de que las administraciones invirtieran su presupuesto en aquello que consideraban. Daba igual si estabas mejor o peor, la regla de gasto era diferente según el caso, pero daba igual si tenías o no capacidad financiera. Por lo tanto, en ese sentido, comparto con el diputado de Nueva Canaria de que es una ley que nace como nace, pero que hoy es tremendamente injusta, que debe modificarse en algunos parámetros y que desde luego si hay administraciones en este país que han sido cumplidoras, han sido las administraciones locales. Al final, el esfuerzo que hicieron las administraciones locales y por tanto el esfuerzo y la limitación que se le hizo a los ciudadanos, al final somos la administración más cercana a los ciudadanos, creo que ha repercutido en que los datos a nivel general del país mejoraran mucho. Ahora ya hay cosas que no tienen sentido. No tiene sentido que no se puedan utilizar los superávit que tienen las administraciones y tampoco tiene sentido que no se permita el endeudamiento. Entre otras cosas, porque yo creo que no se puede estigmatizar el endeudamiento como que solo el hecho de endeudarte es malo. No, oiga, si una administración tiene capacidad financiera y puede endeudarse para mantener el empleo y para mantener los servicios fundamentales, y lo pongo en la situación actual en la que estamos, hay que permitir que eso sea así, porque es garantizar también que la economía siga funcionando. Y lo vivimos en el 2011 y 2012, los que estuvimos al frente de administraciones, pero lo vamos a vivir ahora también. Y es fundamental que esas correcciones se hagan de una vez, porque no podemos seguir estigmatizando esa parte, pero tampoco podemos seguir cargando a las administraciones locales de más responsabilidades de la que les corresponde. Creo que es fundamental que mejoremos. Hay recomendaciones como la de los controles que creo que es fundamental que mejoremos. Sí me gustaría que de alguna manera nos apuntara en su segunda intervención qué controles cree que pueden ser necesarios para intentar conseguir que aquellos que sí van cumpliendo pues mejoren en temas, por ejemplo, de aprobación de los presupuestos o en el tema del pago a proveedores. Si algo positivo hemos sacado de la ley tanto de morosidad como de estabilidad presupuestaria, no solo es mejorar las arcas municipales y poder tener endeudamiento en base a la capacidad financiera, que no lo tenemos, pero sí la posibilidad de hacerlo, y luego que se le pague en un plazo razonable, en este caso fijado por la ley, a los pequeños. Al final la mayoría son pymes, porque en Canarias la mayoría son pequeñas empresas, que se les pague para poder seguir generando actividad. Yo creo que eso es primordial, pero bueno, sí es necesario saber en cómo podemos mejorar y qué falla, y tengamos en cuenta también que muchas veces tener una factura o dos facturas trabadas por la razón que sea en una administración local ya te da la imagen de incumplir en el pago de morosidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Barreto. Para iniciar el turno de los grupos, el Grupo Socialista Canario, señor Viera Espinosa.
Gracias, señor presidente. Buenos días, señoría. Buenos días, señor Pacheco. Me gustaría, en primer lugar, felicitar a la audiencia de cuentas por el trabajo realizado, puesto que da una visión sobre la situación económica financiera y el cumplimiento exigido para acogerse a los distintos planes. Después de escucharle, haciendo un repaso del informe de fiscalización de los ayuntamientos entre 30.001 y 50.000 habitantes y los de más de 50.000 habitantes, cuya actuación se han centrado en analizar las situaciones de liquidez y de pasivo, así como los objetivos de estabilidad presupuestaria, la morosidad y periodo medio de pago y los planes económicos financieros de ajuste y de tesorería, todo ello en sintonía con lo que establece la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, cuyos principios establecen la prohibición del déficit destinado a los incrementos en los ingresos no previstos en financiar la deuda y no en nuevos gastos para garantizar la capacidad de gasto presente y futuro sin comprometer las haciendas locales. Vamos a realizar una intervención conjunta para referirme a ellos. Teniendo en cuenta este marco, nos gustaría incidir en algunos aspectos de dicho informe. Si bien es cierto que casi todos los ayuntamientos remiten la información en el plazo marcado, sin embargo no se ha podido disponer de toda ella, como por ejemplo los informes de morosidad que se tenían que elaborar de forma obligatoria. El 29,4% de los ayuntamientos, analizados en su conjunto, aprueban sus presupuestos en tiempo y forma y la otra mitad supera el límite establecido por el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. Todos los ayuntamientos cumplen el objetivo de estabilidad presupuestaria, no así la regla de gasto, que lo cumplen solo el 76,4%. El 82,3% de los ayuntamientos disminuyen su pasivo y el 88,2% su deuda viva. El 41,2% de los ayuntamientos cumplen con el periodo medio de pago establecido y el 47,1% lo publican en su portal web, siendo los más cumplidores los municipios de 30.001 a 50.000 habitantes. El 35,2% ha elaborado el plan de tesorería como el plan económico financiero y el 17,6% el plan de ajuste. Una vez más, voy a decir lo mismo que haya hecho en otras intervenciones, en el sentido de que a la ciudadanía se le exige que cumpla con la ley cuando el primero en cumplirlo son los poderes públicos. Desconocemos las causas de esos incumplimientos y sería interesante saberlo para poder afrontar el problema y por qué se produce más en unos ayuntamientos de determinadas dimensiones que en otros, por ejemplo, en lo referido al periodo medio de pago. Por eso, en esa línea, hacemos determinadas matizaciones en referencia a algunas de las recomendaciones que se indican. Por una parte, la situación de morosidad no solo pone en riesgo el alcanzar en el medio plazo los objetivos de estabilidad presupuestaria y deuda pública, sino que da una sensación de inmunidad ante el cumplimiento de la ley, teniendo consecuencias para los proveedores, sobre todo para su supervivencia, puesto que esta es la primera causa del cierre de los negocios. Además de que otra consecuencia sería el poder mantener los puestos de trabajo y la calidad de los empleos. Por otra parte, la segunda matización tiene que ver con la aplicación de la regla de gasto. La aplicación de la regla de gasto ha supuesto que las entidades locales hayan ido acumulando superávit año tras año y engordando las cuentas bancarias con el aplauso de determinadas fuerzas políticas, al presumir de ser los primeros en cumplir la ley de estabilidad presupuestaria, incluso en aquellos años donde era más dura la crisis económica que provocaba que los servicios públicos estuvieran prácticamente desmantelados. Esta situación originó los mayores niveles de pobreza, de desigualdad y exclusión social que se recuerda en Canarias, que estaban preocupados por salvar a la banca antes que a la ciudadanía. Y algunos todavía se preguntan por qué han perdido las elecciones en la última convocatoria electoral. Por eso el Partido Socialista quiere devolver el protagonismo a las corporaciones locales de la misma forma que Pedro Sánchez lo ha hecho con esta comunidad, en referido al uso del superávit. Por eso habrá que suavizar la regla de gasto para permitir que los ayuntamientos lo puedan gastar en servicios básicos, es decir, que la ciudadanía recupere aquellos servicios esenciales que le fueron arrebatados de forma injusta y situarlos en el centro de la acción política. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Guirre. Para concluir este punto, tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas Canarias, don Pedro Pacheco González. Gracias, presidente. Intentando de alguna manera globalizar los diferentes aspectos que se han planteado en las intervenciones, me voy a referir primero al problema de la rendición de cuentas. El tema de la rendición de cuentas se plasma en este informe, pero es un tema reiterado, sobre todo en el área local, donde se produce una diversidad absoluta en el cumplimiento de las obligaciones en plazo, incluso con el cumplimiento directo de la obligación de presentar, y eso que por parte de la Audiencia de Cuentas se está haciendo hasta incluso a lo mejor excesivamente flexible a la hora de mantener
abiertos determinados informes con el objetivo de que el contenido del mismo agrupe a la mayor cantidad de entidades locales posible. Este es un problema que realmente es un problema de fondo. Lo comenté con respecto al tema de contratación en la última comparecencia, donde existen sobre una misma temática, existen rendición a diferentes administraciones y muchas veces con contenidos diferentes. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un esfuerzo de aunar, de en la medida de lo posible acercar. Tenemos ahí el tema, por ejemplo, de tutela financiera, que pasa porque pase al Gobierno de Canarias toda esa rendición de información. No es que por eso vaya a mejorar, pero bueno, entendemos que desde el Gobierno se puede hacer ya una labor más puntual a la hora de integrar toda esa información, de facilitar el cumplimiento de la información, de facilitar el contenido de esos informes que sea mucho más explicativo de la situación de un ayuntamiento para acceder a temas como endeudamiento, que sería también competencia en este caso por vía tutela financiera del Gobierno. Insisto que no creo que sea un problema de esto. Aquí se mezclan diferentes modelos. Por una parte, yo creo que también el cúmulo de obligaciones ha llevado a que internamente en esas administraciones se considere que no se considere, sino que el día a día el que está en la ventanilla se come a todo lo que está detrás. Y cuando uno tiene una persona en la ventanilla intenta atenderlo, intenta resolverlo y va, por así decir, dejando este tipo de obligaciones. Si encima no cuenta con una informatización, no cuenta con una buena contabilidad en esta materia, que es lo que tratamos hoy, pues bueno, el tema se empieza a poner muy cuesta arriba. Y si encima nos enfrentamos con una ley que, bueno, tiene sus beneficios, lo comentaremos al final, pero que implica precisamente yo creo que es una de las bondades que tiene, que implica un control previo, o sea, permite que casi de manera inmediata en este caso el Ministerio de Hacienda tenga indicios de que se puede producir un incumplimiento que con el cierre de un determinado año obliga a que al año siguiente ya estemos de un plan económico financiero, pues bueno, de alguna manera condiciona mucho este proceso. En cuanto a los incumplimientos, yo me he referido aquí básicamente a los incumplimientos que prevé la propia ley, por eso hice el escalado de las diferentes fases del incumplimiento, ¿no? Pero vamos, tenemos claramente con que que se cumple que todos los ayuntamientos cumplen con la ley de estabilidad, con la regla de gastos cumplían todos con -2, la morosidad indudablemente diversa, siempre es más errática porque es por así decir, un indicador vivo. Hoy puede ser de 30 días, pero aparecen X facturas y se nos va a 160 días. Pero hay mucho incumplimiento ya de tipo trimestral, sin perjuicio de que hay algunas administraciones que indudablemente mantienen siempre unos índices altos. Los incumplimientos de esto que nos llevan a un plan económico financiero, pero el plan económico financiero vemos que en 2017 en el grupo de los 9 primeros había 3 y en el grupo de los 8 segundos también había 3, que de alguna manera este es el que obliga a reconducir la situación de déficit de cualquier tipo en cualquiera de las medidas que se había producido previamente. En cuanto a la ley, ya en la comparecencia anterior hicimos ya se centró mucho el debate también en las condiciones de la ley, y yo intervine hablando de que tenía grandes aportes, o sea, muy posiblemente de una manera clara fue, como se ha dicho aquí también, se fue muy buena o muy correcta en su momento, pero bueno, con la evolución las cosas hay que irlas adecuando. Si no se adecuan, pues se acaban convirtiendo un poco en anacrónicas. Pero vamos, implica una disciplina presupuestaria implantada en la totalidad de la administración, un cambio en la modalidad de gestión. Está claro que este tema
se tiene mucho más en cuenta en el día a día, porque bueno, tiene sus implicaciones en caso de incumplimiento. La sostenibilidad de las finanzas públicas, sin perjuicio del hecho posterior que se ha producido este año, que va a ser un terremoto en todos estos modelos. La sostenibilidad está actualmente perfectamente asegurada. La deuda viva ha disminuido e incluso en fecha reciente salieron datos del Ministerio de Hacienda donde ya 18 ayuntamientos en Canarias estaban con deuda cero, y el resto tiene indudablemente muy poca deuda, como hemos visto en el informe. Implica el control preventivo, y ha destacado la ventaja de ese modelo. Y después se preveyó con un modelo anticíclico. O sea, el tema es, hay un límite de gasto que se fija. Ese límite de gasto obedece a un crecimiento de PIB y solo se puede aumentar en caso de que se modifique esa referencia, o bien que en este caso el ayuntamiento modifique la fiscalidad y obtenga mayores ingresos. En ese caso se puede gastar más. Ahora, lo que prevé es que ante un mismo escenario, si uno tiene mayores ingresos por una coyuntura económica o por una situación coyuntural específica que se ha dado en ese municipio, se produce un aumento de ingresos, eso no permite que ese gasto se incremente con ese aumento de ingresos, sino que de alguna manera lo que prevé es que se guarde para cuando vengan las vacas flacas. Entonces esta situación indudablemente ha cambiado, bueno, ya está cambiando con la autorización del superávit, y indudablemente va a tener muchos cambios a medio plazo. Básicamente yo creo que con eso hemos tocado todos los aspectos en general que se han planteado. Gracias, presidente. Muchas gracias. A continuación, terminados los puntos acumulados 1.1 y 1.2, pasamos al punto 1.3 de fiscalización de los expedientes de subvenciones y aportaciones agrarias pendientes de justificar y de exigencia de reintegros, tratado de abril del 2018. Y tiene la palabra, antes de comenzar, vamos a hacer un cambio en la mesa, porque la secretaría tiene que intervenir. Y les recuerdo que en cada informe tenemos un plazo de 5 días para presentar las propuestas. O sea, a partir de que acabe la comisión, 5 días hábiles para presentar la propuesta. Hacemos el cambio en la mesa. La secretaria va a intervenir, baja, y sube el vicepresidente, actúa como secretario. Intentar menos, ¿no? Pero hoy he ido rápido, ¿no? No sé, en el primero me salté 3 páginas, o sea que... Continuamos entonces con el punto número 1.3, y tiene la palabra el presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco. Gracias, presidente. Estamos ante una fiscalización que se incluyó también en el plan de actuaciones de 2018, que se aprobó en diciembre de 2017. El 3 de julio se toma en consideración por el Pleno, se aprueba definitivamente el 12 de septiembre del 19 y se presenta al Parlamento el 3 de octubre. O sea que estamos hablando del transcurso de unos 10 meses a la hora de rendir la información de este informe. Se han formulado alegaciones por la Intervención General y la Dirección General de Transportes de la Consejería de Obras Públicas, de las cuales se han aceptado algunas y se han incorporado en el texto del informe. Se trata de una actuación operativa y, en principio, dirigida a ver en qué grado se han cumplido los principios de eficacia, eficiencia y economía a la hora de justificar las subvenciones y aportaciones dinerarias, tanto en los aplicativos de seguimiento de subvenciones, que son el SICOIN, que ya lo repetiremos varias veces a lo largo de la exposición, y SESLOGIC, que son los donde se ha soportado a lo largo de este periodo
el seguimiento de la justificación de las subvenciones. Se trata, insisto, en una fiscalización operativa, que el objetivo es analizar el procedimiento de gestión de las cantidades que figuran pendientes de justificar o de reintegrar que se soportan en diferentes aplicativos informáticos. Con lo cual, que no es una fiscalización de legalidad, sino que se enfoca hacia el análisis de los procedimientos de gestión de la justificación y, en su caso, el reintegro de las subvenciones. En cuanto al alcance material, afecta a todos los departamentos autonómicos y dependientes de los cuales gestionan subvenciones, mientras que el ámbito objetivo serían los expedientes que estaban pendientes de justificar o de reintegrar en los listados facilitados por la Intervención General y que serían los datos señalados en el informe presentado por dicha intervención a febrero del 18, obtenido el 2 de abril del 2 de abril del 18. Y de manera específica se van a ver la revisión de la justificación por parte del centro gestor, la reclamación de cantidades a reintegrar y el cálculo de intereses de demora, la contabilización de los derechos de cobro pendientes y el acceso y registro a la base nacional de subvenciones. El alcance temporal es desde los años 80, que es la primera fecha que encontramos de apertura de un procedimiento de concesión de subvenciones y que se encuentra pendiente de justificar, hasta abril de 2018. A nivel no ha habido limitaciones al alcance y la cifra pendiente de justificar en subvenciones y aportaciones dinerarias a febrero del 18 ascendía a 453 millones de euros, 177 millones en el SICOIN y 276 están registrados en SESLOI. En mayo, la cantidad que está puesta en la conclusión, y ha habido un error que detectamos a posterior, donde ponía 428, son 388 millones, o sea que es inferior. En cuanto a el problema de esto es que hablamos de que, cuando hablamos de la morosidad, esto se trata de una cifra viva completamente. Yo puedo pedir un listado hoy, me aparecen una serie de expedientes, mañana puedo pedir otro y me desaparecen todos aquellos sobre los cuales se haya operado alguna gestión. Pero encima del el aplicativo de SECOIN al SESLOGIC, también hay una serie de opciones que permiten recuperar. Cuando en SICOIN se justificaba parcialmente una subvención, se daba de baja completamente ese reintegro, mientras que en el SESLOGIC te permite la justificación parcial. Hay que destacar en todo caso, se ve en las cifras que están en la conclusión que ha ido bajando la cantidad de pendientes de reintegro. Sí destacar que en el caso del Instituto Canario de Vivienda se mantienen inalterables los saldos pendientes de justificar desde el ejercicio 2016 de los que están en SICOIN, que son 50,8 millones. Los de SESLOGIC ascienden a 53. Para no liarnos mucho con el SICOIN y el SESLOGIC, estamos hablando en el SICOIN del año 1998, en el SESCAN de 2010 y el SESLOGIC de 2015. El control, me refiero al control de fiscalización, siempre ha sido de la Intervención General, pero mientras que en el momento de PICAP había una posible iniciativa por parte de la Intervención General por un reintegro, la competencia era del gestor. En el SESCAN la competencia sigue siendo del gestor exclusivamente, con control de la intervención, y en el SESLOGIC también es una competencia directa del gestor. Por otra parte, es indudable que el gestor es el que tiene todos los datos de los expedientes. La intervención lo que tiene es una contabilización con una serie de datos para permitir una gestión que garantice la adecuación de la contabilidad. En cuanto el diseño de SICOIN, no permitía al gestor tener una visión global de su situación ni del volumen gestionado. Tal deficiencia fue solventada con la entrada del funcionamiento de SESLOGIC, donde cualquier órgano gestor puede verificar el estado en que se encuentran los expedientes en sus diferentes fases. La Intervención General viene desde 2012 incluyendo como un objetivo del control financiero permanente el control de los reintegros. A su vez,
da cuenta, desde 2013 da cuenta directamente al Gobierno cada semestre del estado de del importe pendiente de reintegro. Se realizan por los centros gestores comunicaciones informales. Esto no está mal, pero debe tener un límite de tiempo corto, porque indudablemente mete plazo para el reintegro efectivo y puede limitar y ocasionar algún tipo de prescripción, y a la vez aumenta para el señor que tiene que reintegrar, le aumenta los intereses de demora. Por otra parte, no existen aplicativos en las áreas de gestión, en la mayor parte de las líneas de subvención. Hay muchas veces que se controlan a base de hojas Excel y indudablemente no existen tampoco instrucciones internas a nivel de esos centros gestores sobre lo que tienen que actuar. Sin perjuicio de eso, sabemos que el artículo 36 del decreto de subvenciones del Gobierno canario, que es desde 2006, obliga a una justificación en el plazo de 2 meses y a una revisión en los 2 meses posteriores sobre los resultados de esa justificación, con lo cual de alguna manera queda marcado a nivel del procedimiento general los plazos para realizar ese control. Aparecen por varios sitios la pérdida de expedientes. Este es un tema que se ha derivado un poco de las reestructuraciones orgánicas que es uno de los motivos de las reestructuraciones orgánicas que han implicado movimientos de unidades de gestoras de una a otra consejería. En la recomendación, en la conclusión siguiente, nos habla de este problema, existen expedientes que se encuentran ilocalizables y que en el transcurso del tiempo no haya permitido realizar labores administrativas, y habla específicamente de la posibilidad de que hubiera indicios de responsabilidad contable, sin referirse específicamente a ningún expediente, sino a este bloque de expedientes ilocalizables que indudablemente implica a las oficinas gestoras. En cuanto ven ahí también las cantidades pendientes por aportaciones dinerarias. Todos los que reciben las aportaciones dinerarias son entidades públicas, y de alguna manera destacar que las cantidades pendientes a justificar por entidades públicas, que son la mayor parte son concesiones de aportaciones dinerarias en diferentes ejercicios continuas, pero que el carácter público del beneficiario incluso obliga en mayor medida que al privado a tener un escrupuloso cumplimiento de los requisitos de las concesiones. En cuanto a las recomendaciones, básicamente lo que plantea es que se continúen con las tareas de depuración y cierre de los expedientes pendientes, se realice una comprobación inicial y formal de los puntos esenciales de la justificación, se requiera, cuando faltan documentación, que se verifique el completo de la justificación, que se emitan pronunciamientos al finalizar, o sea, que se emita la resolución en la cual se da por finalizada la justificación de la subvención, y analizar el por qué no se están aplicando los regímenes sancionadores de la Ley General de Subvenciones, que prevé para la falta de justificación tanto sanciones leves como graves. Habla de un sistema de alertas referido también al gestor, ya que en el marco del CESLOGIC sí existen alertas. Proveer tanto la Dirección General de Universidades como el Instituto Canario de Vivienda de un aplicativo informático que permita el seguimiento por el alto volumen que tienen dependiente de justificar, se dimensione adecuadamente las plantillas y se creen unidades especializadas. Este es un aspecto que desde mi punto de vista creo que es importante, sobre todo en aquellas consejerías que manejan muchas subvenciones, que exista una unidad central enmarcada en la Secretaría General Técnica, dependiente del consejero, del sistema que sea, pero que de alguna manera se saque de los centros gestores y que esa unidad central sea la que de alguna manera sea interlocutor de la intervención y la que gestione el seguimiento por parte de todas las direcciones generales de esa recuperación de las justificaciones no justificadas. Impulsar la resolución de prescripciones en aquellos expedientes ilocalizables y de una fecha bastante antigua. Simplificar los procedimientos. Ha habido un camino largo para simplificar toda la justificación y los requisitos de las subvenciones, pero seguro que se puede hacer todavía
algo más, y bueno, que se estudiase la posibilidad de reforzar por la Consejería de Hacienda la posibilidad de promover nuevas normas de carácter transversal que permitan solucionar este problema. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor Pacheco, y empezamos el turno de los grupos de menor a mayor por tiempo de 3 minutos. El grupo mixto, señora Espino Ramírez. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Pacheco. En este informe lo que estamos analizando es pues el cumplimiento, la fiscalización en lo que se refiere a las subvenciones. Tenemos poco tiempo para hablar de él, pero la verdad que sería interesante tener más tiempo porque bueno, del informe lo que se desprende es que hay órganos dependientes de la administración de la Administración Pública Canaria que además de no cumplir con el objetivo para el que fueron creados, se han convertido en un auténtico saco sin fondo a la hora de conceder subvenciones que no se justifican. Y yo voy a poner solo un ejemplo que me parece que es el más grave, de los más graves del informe, y es el del Instituto Canario de la Vivienda, que lleva una década sin promover una sola vivienda pública en Canarias, y su gestión en materia de subvenciones yo creo que puede calificarse de auténtico desastre. Este organismo acumula, con fecha de febrero de 2016, sin justificar, más de 50 millones de euros en subvenciones. Una auténtica barbaridad. Más de 50 millones de euros en subvenciones sin justificar. Y además no parece que se estén poniendo las pilas para solucionar este problema que tienen con los expedientes anteriores al año 2011, la mayoría de ellos. A fecha de hoy, como digo, siguen sin producirse avances en la depuración de esos expedientes. La mayoría de los centros gestores no cuentan con plan de control que contempla la normativa vigente en materia de subvenciones, y esto nos parece que es algo grave y que se tiene que corregir, porque es fundamental controlar a dónde va a parar el dinero público que pagamos todos los ciudadanos con nuestros impuestos. Eso debe ser una prioridad en cualquier administración. Y nos parece grave que esta sea la situación que nos hemos encontrado con este informe. Y para concluir en el último minuto que me queda, me gustaría hacer una reflexión sobre algunos de los mensajes que he escuchado en las intervenciones anteriores, hablando de que, o justificando que las entidades locales no cumplan las leyes porque las leyes son injustas. Yo creo que ese es un mensaje pues muy incorrecto, que se lanza además desde una institución como el Parlamento de Canarias, que hace leyes. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera la hizo una mayoría democrática en el Congreso de los Diputados. El Partido Socialista o sus socios de Nueva Canarias han tenido 2 años para cambiar esa ley y no lo han hecho. Por tanto, es una ley que hay que cumplir. Es más, a día de hoy tenemos 400 millones de superávit y 3.000 millones de superávit de las entidades locales gracias a esa ley. Sin esa ley tendríamos un boquete, un agujero del tamaño de la caldera de Bandama y no podríamos tener recursos suficientes para afrontar este momento de necesidad, momento de vacas flacas, como lo denomina usted. Y además decir que lo único injusto que yo he visto en el informe anterior es que autónomos y pequeñas y medianas empresas tengan que esperar 400 días por el Ayuntamiento de Telde para que le paguen su factura, o 100 días en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Ayuntamiento de Telde donde gobernaba Nueva Canarias, o Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria con un gobierno de Partido Socialista, Nueva Canarias y Podemos. Eso sí que es injusto, que no se cumpla la ley y que autónomos y pequeñas y medianas empresas tengan que esperar pues más de un año para que le paguen sus facturas con respecto a la administración. Y probablemente el Ayuntamiento de Telde, que antes de esa ley de estabilidad presupuestaria y financiera era uno de los que tenía la mayor deuda de toda España, pues posiblemente tenía dificultades para pagar a sus proveedores. Con lo cual viene a poner de manifiesto la necesidad de esa ley, que por supuesto habrá aspectos que hay que cambiar, pero en su momento fue una ley necesaria precisamente porque España se encontraba en una situación de rescate por parte de la Unión Europea. Entonces, de verdad, es que se escuchan aquí una de falacias y de barbaridades que no tienen ninguna justificación. Gracias. Muchas gracias, señor Campos.
Sí, un minuto, solicito un minuto. Sí, podríamos esperar al final de las intervenciones, si le parece. Me da igual, lo que pasa es que como creo que se ha saltado el procedimiento también parlamentario al utilizar 3 minutos de una intervención con algo que no tiene absolutamente nada que ver con el punto en cuestión, pues por eso planteo yo también saltarme el punto, pero haría lo que la presidencia decida, sin problema. Sí, le pido que al final de las intervenciones, como se suele hacer, pueda solicitar el turno. Seguimos con el grupo Sí Podemos Canarias, señor Marrero Morales. Sí, buenos días de nuevo. Entiendo que las subvenciones son una manera de intentar hacer una redistribución de la riqueza, porque las subvenciones lógicamente no le corresponden a todo el mundo, sino a una parte de la población. Se supone que mediante proyectos con concurrencia pública bueno, por otro tipo de mecanismos que se establecen en la administración. Entonces se está haciendo un esfuerzo colectivo con los impuestos del conjunto de la ciudadanía para que luego una parte de ese dinero se conceda, a veces con métodos de concurrencia y a veces con métodos absolutamente discrecionales, porque ha habido de todo en este proceso de concesión de subvenciones. Se supone también que los proyectos, cuando se conceden en sus inicios, cumplen con los requisitos legales y que después hay una doble responsabilidad, la de la ciudadanía, que recibe, bien sean colectivos, bien sean individuales, bien sean instituciones que reciben esas subvenciones, para dar cuenta de ellas y no solo tener derechos, sino una segunda parte que es cumplir con los deberes de la subvención recibida, y también por parte de quien la concede y que tiene el deber de hacer un seguimiento, un control y una certificación final, se supone, de la justificación de que eso está ultimado. Y aquí, en este proceso, pues la Audiencia de Cuentas se ha fijado en algunos de esos aspectos, pero yo creo que los fallos están en otros, no solo en estos que se determinan, sino también en otros más. Es pésima la gestión, como señalaba la anterior interviniente, que fue lo único que nombró al respecto de esta intervención concreta en el Instituto Canario de la Vivienda, de recibir subvenciones que luego no se justifican. Es un agujero que hay ahí y que de alguna manera tendrán que solucionarse. Pero es que los problemas se vienen arrastrando desde los años 90, según usted relataba, y no se ha hecho una depuración de lo que ya es absolutamente irrecuperable. Es decir, ¿por qué se sigue manteniendo en las contabilidades, en este tipo de cuestiones, cosas que son absolutamente irrecuperables, que son de los años 90? Pues ese es un primer deber en aquella cuestión de modernización, de simplificación, etcétera, que se habla como de las administraciones. Resulta curiosísimo, y simplemente destaco un par de cosas. Es decir, ¿cómo es posible que se pierdan tantos expedientes? Es decir, ¿qué pasa? ¿No hay ninguna responsabilidad sobre la custodia de esos expedientes? ¿Qué le pasa a ese órgano de gestión cuando esos expedientes desaparecen? Que dice que son por motivos a veces de movilidad, decía usted, de cambios de sede o de cuestiones de este tipo. No, es que yo creo que hay que garantizar que el dinero público concedido se gestiona adecuadamente, se controla adecuadamente y realmente la ciudadanía, las entidades y demás que acceden a este tipo de subvenciones tienen que cumplir en plazo, en tiempo y demás. No podemos estar diciéndole al Estado que nos dejen usar el superávit, que es menor aún que los millones de euros que estaban pendientes de recuperar por subvenciones que no han cumplido. Por tanto, creo que es urgente la modernización, la simplificación y el cumplimiento. Gracias, señor Marrero. Turno ahora para Nueva Canaria. La señora González. Gracias, presidente. Señor presidente de la Audiencia de Cuentas, señorías, buenos días. El contenido de este informe, aunque de reciente aprobación por la Audiencia de Cuentas, de hecho realmente no nos era del todo desconocido, porque es que lo que realmente hace este informe, y se dice en el contenido de este informe, no deja de ser la confirmación de lo que ya la Audiencia de Cuentas había evidenciado en los informes de fiscalización de la Cuenta General del año 17 y del año 18. Recordar
que en el informe de la cuenta general del 17 se evidenciaba que el importe total de las subvenciones concedidas por el Gobierno de Canarias, abonadas anticipadamente, pendientes de justificar y sin notificar, pues ascendía a 440 millones de euros, de los que por lo menos un 38%, o sea, unos 167 millones, pues habían superado el plazo previsto de prescripción. Es más, el propio texto del informe mencionaba esos cíclicos y reiterados acuerdos del Gobierno de Canarias desde el año 2013 a por lo menos en el 2018, en los que se instaba de forma reiterada y prioritaria a resolver los reintegros de las subvenciones y de las aportaciones dinerarias y a ejecutar o a dar estricto cumplimiento a las instrucciones dictadas por la Intervención General, sin que hasta en el caso de la cuenta del 17, hasta 31 de diciembre del 17, se hubiera tomado carta en el asunto por los distintos centros gestores. Y lo mismo ocurría en el informe de la cuenta general del 18, aunque esa, sin embargo, solo hacía mención a las subvenciones concedidas por el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de Salud y el Instituto Canario de la Vivienda, cuyo importe era de 252 millones de euros. Y además también a que la intervención advertía de la necesidad de que estos organismos pues adoptaran medidas para el reintegro de esas subvenciones, por lo menos de las que no estuvieran prescritas, porque 47,3 millones sí que lo estaban. En resumen, había muchísimos millones de euros de subvenciones que pudieron revertir nuevamente a las arcas de la comunidad autónoma y que por falta de diligencia en la gestión, pues dichas cantidades corrían el riesgo de perderse o directamente se perdieron porque prescribieron. Y un tema, señor Pacheco, que me llama la atención del contenido de este informe con respecto al del informe de la cuenta general del 18, es que en la cuenta, como dije, en la cuenta general del 18 solo se hacía referencia a las subvenciones concedidas por el Servicio Canario de Empleo, el Servicio Canario de Salud y el ICABI, con lo cual por de pronto yo entendía que la del resto de organismos autónomos y el de las diversas consejerías pues ya estaba regularizado, y sin embargo en este informe no solo habla de estos tres, sino pues de la presidencia del gobierno, de consejerías como la de Agricultura, Política Territorial, Turismo, Educación o Sanidad, por poner algunas. Yo por eso le pido que nos explique el porqué de esta disparidad. Y por último, también quiero mostrar mi asombro por el número de expedientes que se han extraviado, que en definitiva han desaparecido, porque solo en la Dirección General, por ejemplo, de Protección a la Infancia y Familia son 42, y entiendo que las reestructuraciones distintas, diversas que hayan habido, reestructuraciones orgánicas llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, no justifican bajo ningún concepto el que los expedientes, además en cantidades importantes, se pierdan así porque así. Gracias. Muchas gracias, señor González. Ahora por el Grupo Popular, señor Sillat. Bueno. Gracias, señor presidente. Buenos días, señor Pedro Pacheco. Y, bueno, como siempre, agradecer el trabajo que hace la Audiencia de Cuentas. Vamos a ver, si no he entendido mal este informe y si no he entendido mal también la exposición que usted ha hecho, este informe lo principal es que pone sobre la mesa, pone de manifiesto que esta comunidad autónoma tiene un punto negro a la hora de fiscalizar las subvenciones. Yo creo que es un tema muy importante, no solo por el volumen de dinero. Por ejemplo, en febrero de 2018 unos 453 millones y en mayo del 2019 388. Digamos una media de 400 millones. 400 millones de dinero público, pero pueden ser 350, no hay ningún problema. Son 400 millones que están sin justificar, sin evaluar, sin fiscalizar, y aquí sí quiero hacer una aclaración. Esto no significa que las personas o las empresas o los organismos que han recibido ese dinero no lo hayan empleado bien. Significa que la comunidad autónoma no lo ha fiscalizado. Y eso también es importante aclarar. Pero bueno, al final son 400 millones, que es mucho dinero, si lo ponemos también en referencia, pues por ejemplo, con la caída o la falta de liquidez de financiación que están sufriendo la comunidad autónoma y las corporaciones locales. Por ejemplo, en el 2020 la caída del bloque de financiación son 600 millones. O este superávit que parece ser que nos han autorizado son 380. Estamos por ver qué pasa con los 500 millones de las sentencias de carretera. Pero, oye, es una cantidad muy elevada, 400 millones. En cuanto a los agentes, pues bueno, pues sí, hay Servicio Canario de Empleo, ICABI, la Consejería de Economía e Industria, la de Agricultura. También creo que es un poco normal, porque son los focos
que entregan más subvenciones dentro de lo que es el aparato de la comunidad autónoma, pero sí es verdad que llama mucho la atención esta gran cantidad de dinero en tan pocos órganos y que estén sin justificar. También me llama la atención que de este importe mucho corresponde a años ya, a 6 años, años atrás. Estamos hablando incluso 6, 10 años, con lo cual, por ejemplo, les recomiendo que miren el cuadro 12, con lo cual aquí me surgen 3 dudas. Primero, la prescripción. Segundo, la reclamación, pero un factor del que nadie ha mencionado, y es la inseguridad jurídica para el administrado. Para el señor que recibe una subvención, presenta la documentación de justificación y 6 años después todavía no le han dicho si es correcta o no es correcta. Y creo que es un punto muy importante que no debemos de olvidar. El programa informático. Me llama la atención también 400 millones, pero ¿cuántas son las subvenciones que al cabo de un año se da por todos los organismos de la comunidad autónoma? ¿Existe o no existe un programa informático común? ¿El SEGLOFGIL es o no es? Porque veo que en el informe también habla de que hay departamentos que incluso trabajan con Word y Excel y estamos a la pericia del funcionario, que incluso menciona el informe. La coordinación entre los centros gestores, los interventores delegadas, también parece que tiene problemas. Por lo tanto, me llama la atención que con tantos millones que se están manejando sobre la mesa, si existe o no existe un programa informático dentro de la comunidad autónoma que regule todo eso, que lo coordine, que lo inspeccione, que permita trabajar en cualquier momento. Y ya termino un segundo más, señor presidente, porque si no existe, creo que debemos hacer una inversión para tenerlo. Pone el informe también que no lo hemos dicho, pero esto también hay que reconocerlo. La carga de trabajo que hay sobre el personal, la falta de personal, la importancia de depurar todos estos expedientes, sobre todo los de años atrás. Pero también quiero, y ya con esto termino, poner un objetivo, una conclusión sobre la mesa, que es la simplificación. Si resulta que todos los autónomos y todas las pymes, cuando habla con ellos, se quejan de la falta de ayuda, y de las que hay son engorrosas, el papeleo, la carrera de obstáculos para poder obtenerlas. Y por otro lado tenemos una administración que después de obligar a todos los administrados a presentar una cantidad ingente de documentación no es capaz de fiscalizarla. Yo creo que la conclusión principal que tenemos que sacar aquí es que tanto para el administrado como para la administración es necesario un proceso de simplificación. Gracias. Muchas gracias, señor Señat. A continuación, el Grupo Nacionalista Canario, la señora Dávila Mameli. Gracias, señor presidente. Me acogeré al artículo B del reglamento del 20, apartado 2, por haber sido la consejera de Hacienda durante el periodo fiscalizado. Bienvenido, señor presidente, señorías. El informe que hoy nos ocupa es un informe importante porque se trata de la fiscalización de los expedientes de subvenciones y aportaciones dinerarias pendientes de justificar hasta el 2 de abril de 2018 por un periodo realmente largo. Estamos hablando de 40 años de subvenciones concedidas y del esfuerzo por el proceso de justificación y de reintegro. Por lo tanto, un ámbito temporal que hay que felicitar a la audiencia de cuentas por el esfuerzo que realiza y, sobre todo, por el ámbito que corresponde. Estamos hablando, señorías, de los capítulos 4 y 7, es decir, de las aportaciones dinerarias tanto a las administraciones públicas como a las subvenciones que están en el gasto corriente en el capítulo 4. Para que nos hagamos una idea, porque estamos hablando de la cifra global después de 40 años, se está hablando entre 400 o 300 millones, 350 millones de euros. Para que se hagan una idea, en el año 2019, en el presupuesto de 2019, la cifra de los capítulos 4 y 7 ascendía a 5.500 millones de euros. Por lo tanto, en capítulo de gasto. Por lo tanto, quiero romper una lanza por todos los funcionarios, los empleados públicos, que hacen no solamente una labor de gestión, sino que desde los órganos gestores también se le exige que haga una labor de proceso de justificación y de reintegro. Quiero también darle importancia a un procedimiento que es el de las subvenciones, la concesión de subvenciones anticipadas, que en muchas ocasiones dificulta todo el proceso de justificación o quizás sea más complejo. Pero quiero hacer hincapié en que normalmente el proceso de subvenciones anticipadas se realiza cuando son personas físicas. Y he aquí el ejemplo del ICABE, por el que me gustaría también romper una lanza, en el que se hace especial mención por parte de la audiencia de cuentas, porque la cantidad parece inalterable desde el año 2016. Tenemos que hablar que un volumen muy importante de los expedientes del ICABI se corresponden a inquilinos, a personas que tienen concedida una vivienda y que por lo tanto percibieron una subvención, y que el órgano gestor acumulaba, debido a la crisis, un proceso no solamente de concesión de ayudas
que estaban ya concedidas pero que no se le habían hecho la gestión y por lo tanto concurren sobre las mismas personas el proceso no solamente de gestión para que puedan tener recursos para acceder a una vivienda, sino también todo el proceso de justificación, reintegro y sancionador sobre personas físicas. Pasa exactamente lo mismo en las universidades, donde también se hace especial hincapié, fundamentalmente becas para los estudiantes, que a lo mejor han sido justificadas, como se pone de manifiesto, pero para el funcionario, para el empleado público ha sido imposible cargarlo en el sistema. Quiero decir que la Intervención General de la Comunidad Autónoma hace un seguimiento semestral y en el caso de ICABI, Servicio Canario de Empleo y universidades, un seguimiento mensual para el control de las subvenciones. Voy terminando, pero no me gustaría incidir en que creo que hay que seguir insistiendo en las recomendaciones que hace la Audiencia de Cuentas, pero sí me gustaría dejar claro que el volumen dentro del conjunto estudiado no es tan determinante o de tanta importancia. Por supuesto, cualquier recurso público hay que darle importancia, que una parte puede estar justificada y, por otro lado, sí me gustaría romper una lanza en favor de quien ha ejercido la dirección, la presidencia y los empleados públicos de los órganos a los que les ha resultado muy complejo y muy difícil atender a la depuración de las cantidades como es el ICABI. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora Dávila. A continuación, del Grupo Parlamentario Socialista Canario, tiene la palabra el señor Álvaro Lavandera. Gracias, señor presidente. La verdad es que uno puede casi coincidir en casi todo lo que se ha dicho, en algunas cuestiones no, pero en casi todo lo que se ha dicho y en casi todas las conclusiones o en todas las conclusiones, mejor dicho, del informe, sin ni siquiera leerla, sino leyendo el informe, prácticamente uno puede adelantar las conclusiones a las que va a llegar. La importancia de un buen sistema de información, el diseño de ese sistema de información, hay una diferencia clara entre el PICAC, el SECOIN y después el SEDLOGIC, una implicación importante por parte de la Intervención General en hacer un seguimiento de este grave problema que se quiere minimizar e insistir en la depuración de dichos saldos, la falta de personal, es evidente que hay una falta de personal importante en el ámbito de la administración del gobierno autónomo y de sus entes, la falta de procedimientos claros, y cuando hablo de procedimientos no solo procedimientos administrativos, procedimientos en términos generales, ya sean instrucciones o de cómo o de simplificar las bases de unas subvenciones, sistemas de información inconexos, manuales, herramientas ofimáticas, fallos en la consistencia de datos, déficit en la anotación de datos relevantes, falta de digitalización de expedientes. Un expediente digitalizado no puede ser un expediente perdido o extraviado. Y eso, bueno, pues tenemos la administración que tenemos. En definitiva, la falta de la importancia o de haberle dado la importancia a lo largo de los años de lo que es el archivo, de lo que es un buen archivo, la importancia del archivo público. Pero hay una conclusión a la que no llega la audiencia, tampoco tiene por qué, que es más política, en la que sí algunos de mis intervinientes han querido traslucir, que son 400 millones de euros, que no es una cantidad menor. Me sorprende que la portavoz de Coalición Canaria diga que en términos globales 400 millones no es tanto. Bueno, pues entonces, cuando han hecho de una batalla política el uso del superávit, que es una cantidad menor, y ha sido titular portada sí, portada no durante un año, bueno, pues ustedes mismos se retratan, son 400 millones de euros que afectan al cálculo del remanente de tesorería, que también es una variable importante en la cuenta general, porque están pendientes de reintegro cuando, a la vista del informe, la mayor parte de ellos pues están prescritos. Por ejemplo, en el caso del ICABI, que tanta importancia han dado, la mitad son anteriores al 2011, están prescritos. De la otra mitad, el 50% son ARI y ARRU, corporaciones locales, que rehabilitación, reparación de viviendas y regeneración urbana. Y ahí, bueno, pues todos los departamentos prácticamente tienen importes mayores o menores, también en función de la importancia de su capítulo 4 o 7. Pero yo la conclusión que llego, señorías, es que hemos tenido 30 años de gobierno en los que no se le ha dado importancia por tener una administración eficiente y transparente, 30 años de mediocridad en la que, bueno,
las malas prácticas a la hora de gobernar, no digo malas prácticas intencionadamente o no, pero desde luego el no poner la importancia que tiene en tener una administración eficaz, eficiente, transparente, con buenas herramientas y con suficientes recursos humanos, pues ha llevado a esta situación que desde luego no es de fácil solución. Como he dicho, ha habido mejoras en los últimos años, pero desde luego es difícil que esto se pueda solucionar de un día para otro. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lavandera. Y como termina el debate de los grupos, señor Campos, y antes de que termine el presidente, como antes le dije, si quiere pedir la palabra. Sí, señor presidente, por imprecisiones. Entonces, por el artículo 83.1. Vale, por imprecisiones. Tiene un minuto. Sí, bien, no voy a entrar en el fondo de la cuestión. Me ha parecido, sinceramente, yo creo que pocas veces en los 5 años que llevo aquí he tenido la posibilidad de asistir a una situación de este tipo, ¿no? Porque que se haga alusión en un momento concreto a una intervención anterior, eso es habitual, pero que dediques mucho más tiempo a un punto anterior, que podría haber pedido la palabra en algún momento y hubiéramos entrado en el debate. Pero no voy a entrar en las cuestiones de fondo, que podría justificar el cómo se encuentra Telde cuando Nueva Canarias llega, por ejemplo, y cómo, por ejemplo, a día de hoy prácticamente la situación muchos años antes del plan de ajuste acordado con el Ministerio lo va a resolver en apenas unos meses. Pero no voy a entrar en esa cuestión. Solo le voy a pedir una cosa, señora Virina. Yo no he planteado ninguna falacia, como usted ha dicho, y pido que lo retire, porque a mí la ley me parece injusta y es mi opinión y la de mi grupo político. De la misma manera que usted la alaba. Solo que yo no he dicho que no se cumpla la ley. Todo lo contrario. He dicho, las leyes están para cumplirlo. Eso no quita que sean profundamente injustas, algunas de ellas, desde nuestro punto de vista. Por tanto, no se ha hecho ni un solo llamamiento, ni una sola alusión a que la ley se incumpla por parte, al menos, de este diputado. Muchas gracias, señor Campos. El señor Espino. Sí, gracias, presidente. Responderle al señor Campos que yo el tiempo de mis intervenciones los utilizo como considero conveniente. Hice una reflexión final porque creo que es incluso peligroso lanzar mensajes desde el Parlamento de Canarias diciendo que hay leyes injustas y por tanto justificar de alguna manera que no se cumplan. Es lo que yo entendí en el discurso del señor Campos. Si no fue así el argumento que él hizo en su intervención, pues lo corrijo. Pero yo entendí que él justificaba de alguna manera los incumplimientos de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Financiera por ser una ley injusta. Y con respecto a las falacias que yo escucho, pues no lo voy a reiterar, no lo voy a retirar porque yo escucho un discurso con respecto a la ley, a esta ley, no solo aquí, también en el Pleno y en otros lugares, que me parece que es un discurso falso, que es un relato falso y no lo comparto y desde mi punto de vista es una falacia. Gracias. Muchas gracias, señora Espino. Seguimos con el orden del día y tiene la palabra el presidente de la audiencia, don Pedro Pacheco, para contestar a los diferentes grupos parlamentarios. Gracias, presidente. En principio vamos a empezar con el tema de la pérdida de expedientes. Yo aludía que una de las posibles causas era las reestructuraciones de consejerías, que indudablemente no se les escapa que desde el 80 hasta aquí ha habido bastantes y ha habido organismos de direcciones generales que han pasado de una a otra consejería. Eso implica una serie de expedientes activos y una serie de expedientes, por así decir, en algunos casos cerrados y en otros pendientes de. Y ese tipo de situaciones, por lo general, cuando no se está informatizado y cuando existen al revés archivos centrales de consejerías, pues suele dar algún tipo de problema. Por otra parte, hay una mención en las conclusiones, que no quise tocarla antes porque podía ser malentendido. Hablaba de una actividad residual y pongo el mismo ejemplo que puse en los informes anteriores. O sea, la ventanilla en la administración y sobre todo pues, partiendo de
de falta de personal impone mucho y se intenta de alguna manera atender a todo aquello, a toda persona que viene por ventanilla, y se va dejando cosas que se van produciendo de expedientes anteriores. ¿Eso qué significa? Pues de alguna manera que la presión de la dirección política ha ido por, oiga, saque usted, ejecute un presupuesto. Hay otra recomendación donde habla del solapamiento de subvenciones, o sea, de que muchas veces cuando con carácter anual y cuando se acaba el proceso de justificación de una subvención es precisamente cuando empieza el periodo de apertura de petición de la siguiente subvención, y que entonces el mismo organismo está recargado. Pero ese tipo de supuestos se dan, se dan más que nada porque por así decir, el trabajo con el archivo vivo con el cual uno está trabajando es uno, y el archivo pendiente es otro, y cuando se van pasando los años cada vez el pendiente se va alejando más y muchas veces acaba en el pasillo de un archivo. Esto es totalmente impropio y no debe haber pasado, pero bueno, está claro que eso en la realidad pasa. Por otra parte, no podemos partir del supuesto de que la mayor parte de las justificaciones están realizadas. No existe ese dato y por lo tanto no lo puedo haber verificado por un informe de la audiencia, pero yo estaría más, y por mi experiencia en la administración, que es al revés. O sea, la mayor parte de las justificaciones no están realizadas. Las personas también se aprovechan, y no nos olvidemos también que hemos pasado de un periodo que básicamente estoy hablando del 80 hasta casi 2011, donde se producía mucho el pago adelantado, y el pago adelantado está claro que es muchas veces mucho más efectivo para la actividad de fomento que estamos intentando producir con una subvención, pero que también incita más a que uno recibe un dinero, lo puede usar para otra cosa, y acaba con que el compromiso que se adquiere con la subvención de realización de una serie de hechos o de obras o de plantaciones, pues no se acaba no produciendo, y esto en el día a día se produce de manera importante. ¿Cuál es el problema? La depuración. La diputada de Nueva Canaria hablaba de un poco del remanente de tesorería, pero el tratamiento que se le había dado en la cuenta del 18. Esto realmente es un problema del dudoso cobro. O sea, este es un informe complementario de aquel que se hizo sobre el pendiente de cobro tributario. Y el problema, me voy a referir a lo que dije en aquel momento, el problema es quién es el señor que firma que esos expedientes del año 80 a 2005 o a 2000, quién firma que esos expedientes están prescritos, porque no nos olvidemos de la alusión que hay en las recomendaciones. Alusión que tampoco, porque si recuerdan en el informe del pendiente de cobro también se habló de una posible responsabilidad, y el tribunal dictaminó que en una operativa no se podía deducir ningún tipo de responsabilidad, pero indudablemente a la hora de una baja, la intervención de fondos zoológicos, que si le llega una resolución contando de baja 3 millones de euros de los años 90 al 2000, pues indudablemente pida la justificación de por qué ha pasado, y aparece, y es algo muy difícil de justificar que un expediente se haya perdido, porque la normativa no te permite faltar a la custodia directa de los expedientes, pero bueno, este es un hecho real. En todo caso, también para aclarar, la alusión en la cuenta del 18 solamente a 3 organismos era por destacar lo más importante. Indudablemente partimos de una contabilidad, en el debate mismo que tuvimos en la cuenta del 18 se partía de que la contabilidad era correcta, y como tal el debate es el mismo de que se produjo allí. O sea, en el saldo de dudoso cobro pues tendrían que ir algunas de las cantidades que hemos visto hoy en el informe. Por si hay cierta confusión en lo que es la fiscalización, una subvención tiene un plan de subvenciones que tiene la consejería, después saca determinada línea de subvención.
se fiscaliza la documentación, o sea, existe una fiscalización previa a la concesión de la subvención y después se le da un plazo para el cumplimentar la misma y un plazo para la justificación. El artículo que cité habla de que 2 meses más tarde de que se venza ese plazo de justificación, el centro gestor tiene que comprobar y emitir un juicio que puede ser, oiga, le tengo que requerir más información porque no está completa o porque falta que usted no ha realizado la totalidad de los actos con los cuales se comprometió en la subvención, o bien simplemente diciendo, oiga, la subvención está correctamente justificada y tiene que darlo de baja en la intervención. O sea, hay un proceso que es de contabilidad y esto es el que ha generado la mayor parte de este problema. O sea, la documentación, la que sea, se queda en el órgano gestor, bien la no justificación, bien la justificación parcial, o bien incluso la justificación completa, aunque ya dije que me parecía que yo percibía que eso era los menos de los casos, y la intervención sigue con una contabilidad donde tiene un derecho de reintegro que tiene que de alguna manera plasmar. Esa diversidad es la que un poco produce estas cantidades. A su vez, lo que comentamos del aplicativo, en el aplicativo tiene que haber un aplicativo de contable que incluso va más lejos de lo que tenía que ser la propia contabilidad, porque incluye aspectos de gestión, más que nada por el problema grave que ya se estaba percibiendo. Me refiero ya a SESLOI, que entró el 1 de enero de 2015, pero el problema es que a nivel del órgano gestor, que como les comenté es donde está el que gestiona desde el inicio, desde que se crea una línea de subvención, saca la convocatoria, recibe las instancias, hace toda la depuración y hace la resolución, todo eso es documentación que permanece en el órgano gestor, al igual que la justificación va al órgano gestor, no va al área de intervención. Entonces tiene que indudablemente producirse una comprobación. Hemos visto que el SESLOI le ofrece, por así decir, un mayor seguimiento de lo que ofrecía el SICOIN o lo que ofrecía el SESCAM, pero tiene que haber, por eso había una recomendación con las alertas, se refería a que el centro gestor tiene que tener un aplicativo donde el señor, cuando se levanta cada día y va a la oficina, se encuentra con que, oye, que ya tienes 400 sin comprobar, tienes que meterte con esto, y a la vez el jefe tiene un indicio de que este señor o tiene algún tipo de problema, o sea, hay un problema del cual tiene que ocuparse, por de alguna manera resumir. Entonces, los aplicativos ahí se refieren a aplicativos de gestión, y yo creo que con eso he respondido creo que a todo, de una manera general, pero a todo lo que se ha podido plantear. Muchas gracias, señor Pacheco. Y el último punto del día, la memoria de actuación correspondiente al ejercicio 2018, que solo, en este caso, en esta comisión se va a informar, y por tiempo de 6 minutos tiene la palabra el presidente de la Audiencia de Cuentas, don Pedro Pacheco González. Bueno, estamos con la memoria de la presentación de 2018. Hay que destacar que, bueno, estamos haciéndolo con cargo a una modificación de la norma de la Audiencia de Cuentas del año 2017, y que ya incluso la memoria de 2017 que se presentó en 2018 tuvo que ser objeto de presentación y debate, y no se realizó ante esta comisión. Antes decía que la Audiencia de Cuentas elevará anualmente al Parlamento una memoria de sus actuaciones, en la cual debe de incluir la liquidación del presupuesto del órgano fiscalizador y las funciones que tiene como competencia del artículo 5 de la Ley de la Audiencia. En este caso se le añadió un tercer párrafo que dice que el presidente de la Audiencia de Cuentas comparecerá ante la comisión parlamentaria encargada de las relaciones con la institución para exponer oralmente el resumen del informe anual, pudiendo a continuación intervenir los grupos, con lo cual esta es la primera vez que se realiza. Hay que destacar que el 13 de junio de 2018 se produce la renovación de los miembros de los órganos de relevancia estatutaria del Parlamento, y que en el caso de la audiencia implicó la designación de los 5 consejeros o consejeras auditores,
y de los cuales 2 repiten mandato y otros 3 acceden por primera vez como consejeras auditores de la audiencia. Mantenemos la misma estructura, o sea, un área que se fiscaliza comunidad autónoma, otros entes públicos que hacen los organismos autónomos de la comunidad autónoma, un área de cabildos y un área de ayuntamientos, cada una a cargo de un consejero. Nos basamos todo en un proceso de planificación y de una normativa. La normativa son las instrucciones internacionales de auditoría del sector público, que tienen su reflejo a nivel nacional y su reflejo a nivel de los propios órganos de control, incluido también alguna instrucción específica de la audiencia de cuentas. En el plan de actuaciones fija el número de actuaciones que se van a hacer para el año siguiente, en principio con base a los medios personales, el presupuesto y las necesidades que se planteen por parte del sector público, y el resultado debe de permitir formarse un juicio suficiente sobre la calidad y regularidad de la gestión económico-financiera del sector público de la comunidad autónoma. Concretamente, se han hecho un total de 7 informes, 3 de ellos son recurrentes, o sea que se producen todos los años, en la cuenta general, la fiscalización del sector público local y el informe de fiscalización del Fondo de Compensación, todos del año anterior. Hay a su vez 4 específicas: la fiscalización del ente público Radio Televisión Española en su contratación de 2011 a 2013, los extractos de expedientes de contratación y relacionados de contratos por cabildos insulares, el mismo informe pero para los ayuntamientos, y la fiscalización de la empresa pública Promotur Turismo de Canarias. La revisión de la cuenta del sector público local implica la realización de 106 subinformes, porque son los que permiten formar el informe general de la cuenta del sector público local, que son la base de ese informe, pero que es un informe pormenorizado por cada ayuntamiento y por organismos dependientes a nivel de organismo autónomo. Los informes, el año 2017 se hicieron 2 informes. La disminución estimamos que se produce por la incertidumbre y el retraso de los nuevos consejeros, que de alguna manera mediatiza un poco la toma de decisiones de manera indudablemente impropia, y así como por una serie de bajas de larga duración que se mantuvieron por personal de la audiencia. En todo caso, en el mismo 17 se mantenían abiertos 17 fiscalizaciones que se han producido ya el cierre en los años posteriores. Podría destacar el aspecto de la rendición local, pero bueno, yo creo que ya la hemos tocado por otra parte. En los recursos humanos contamos con una plantilla de 48 efectivos, pero de los cuales había 5 de baja en 2017. La mayor parte de ellos, de los 48, 22 son técnicos de auditoría. Formación de personal, ahí tienen reflejado el número de horas. Estamos en colaboración también con el Instituto de Estudios Fiscales y con el INAP para la formación específica de evaluación de políticas públicas, que es casi compañera de trabajo de las fiscalizaciones operativas que realiza la audiencia. Mantenemos con el Tribunal de Cuentas una colaboración tanto de intercambio de conocimiento como de experiencia, pero quizás les destaco la parte informática que se plasma ya, que lleva años funcionando, la plataforma de rendición de cuentas local, y a la vez estamos ya con la puesta en marcha, que espero que sea en noviembre de este año, de la rendición de contratos a través de la plataforma de contratación del sector público que hablamos en la presentación del informe en la pasada comisión. La liquidación del presupuesto, aunque es una previsión de la ley, no es factible porque nosotros no tenemos una oficina presupuestaria propia, estamos encuadrados como un área más del Parlamento de Canarias, la sección 911.0, y la intervención es la única del Parlamento. Por lo tanto, la liquidación se produce con la liquidación del propio Parlamento de Canarias.
En todo caso, el presupuesto de gastos ascendió a 4.615.000. Se produjo una serie de incorporaciones de remanentes de crédito. El aumento sobre el año anterior es de 130.000 euros. Y bueno, se produce un incremento porcentual de gastos de personal y una minoración de gastos corrientes. Básicamente lo que se buscaba era crear, con este aumento de gastos de personal, utilizando también gastos corrientes, así como aportación del Parlamento, cumplir con el aumento de la Ley de Presupuestos del año, continuar con la homologación del personal de la Audiencia de Cuentas con las retribuciones del personal del Parlamento y con la creación de una plaza que se crea en ese año para asumir las competencias de prevención de la corrupción que la modificación de la Ley de la Audiencia del 17 incorporó como un componente más de la actividad. Se creó una plaza de jefe de área que recientemente ha sido cubierto. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor presidente. Y recordar que tenemos 5 días a partir de ahora para la presentación del plazo de propuesta de resolución de los informes de los puntos 1.1, 1.2 y 1.3. Así como siempre, todos los informes tenemos a partir de hoy 5 días a presentar las propuestas de resolución. Con lo cual levantamos la sesión y la próxima comisión el día 23 de este mes de julio a las 10 de la mañana. Muchas gracias. Gracias. Gracias, Pedro.